Lo que aconsejo Sí. a los padres es que hasta los 15 no le compren al hijo un celular, hasta Bien. los 15, porque no lo necesitan. O sea, salvo que tengan el Nokia 1100, ese que es para llamar, para Sí. poder comunicarse entre ellos. Pero es ofrecerles algo que puede ser adictivo en un momento que no lo necesitan. Todo lo que viene con el celular no está bueno. Es mejor tratar de que sea lo más Destirarlo tarde lo que más posible, podamos. lo que más se pueda, porque no lo necesitan. Los chicos necesitan, los de primaria, jugar con cosas concretas. O sea, no necesitan estar con el celular para nada. Es preferible que jueguen a la pelota, que dibujen, que hagan cualquier juego tradicional como los que hacíamos nosotros antes de que estén con el celular. Y cuando es inevitable y ya lo tienen, algún tip, algún consejo. Ya bueno, llegan a los 15, ya lo tienen. Que sea como el televisor, que se disponga 1 hora por día, de 5 a 6, tomás, te lo doy, lo puedes usar de 5 a 6. Que sea con un horario fijo estipulado, como teníamos nosotros con la televisión de chicos. Y ofrecer otras cosas. A mí en lo particular, familiarmente, con uno de mis hijos, me cuesta bastante sacarla, o sea, sacarle el celular. Sí, está mucho con el celular. Le Claro, ofrezco pero otra vos cosa. fíjate. Bueno, ven y vamos a hacer esto, vamos a caminar, vamos a tal cosa, o ayúdame en esto. Entonces ahí sí, pero si no, si me sirve como chupete tecnológico, digamos, entre Claro. comillas, ¿no? Para que no Claro, moleste, te lo dejo. pero, o que sea, es lo que pasa mucho. Vos sos la adulta, vos sos la que ¿Sí? tiene que poner las normas. No puede ser que los padres ahora respeten las normas de los hijos. O sea, se invirtió todo. Vos sos la adulta, le decís, mira, te lo regalo, pero con esta condición. Lo usás de 5 a 6. Estas son las normas. Y las normas se respetan en casa primero y después en la escuela. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, genera mucha preocupación lo que pasa con los adolescentes en las escuelas. ¿Y qué pasa con los adolescentes? ¿Comprendemos el mundo de las redes sociales? ¿Comprendemos qué pasa en la cabeza de un adolescente, sobre todo en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y en el país, en el contexto en el cual estamos? Y la serie Adolescencia de Netflix lo que nos ayudó es a volver a hablar del tema, o por lo menos reflotó algunos puntos que es interesante poder tratar de entender. Y no voy a ser yo la que va a explicar esto, sino que bueno, tenemos especialistas acá en los estudios de Infocielo Play. A las dos, muchas gracias por venir. Estamos con Julieta Petrucci, que es licenciada en Psicología y orientadora educacional. Y estamos con Solana Ini, que es psicóloga, escritora, productora argentina. Escribís un montón de notas para diarios muy importantes, así que nos viene muy bien poder, con las dos, tratar de entender algo que es muy difícil y además no solo es que hay que entenderlo, sino que, bueno, ¿qué solución podemos darle, no? O qué sé yo, ¿alguien le puede dar una solución en lo inmediato a lo que está pasando en la violencia, los chicos y todos los temas que se tienen que abordar, ¿no? Como es el bullying, bueno, el grooming ya iría aparte, ¿no? Pero bueno, el bullying, la violencia en las escuelas. Arrancamos, ¿no? Solana, Bueno, ¿qué opinas de todo esto? Te cuento, yo tengo una visión quizás algo particular, ¿no? Cuando se imponen algunos titulares como violencia escolar, adolescentes criminales, a mí me hace un poquito de ruido. Sí. Yo digo, ¿es tan así? O sea, ¿es realmente así? ¿Están los medios reflejando lo que ocurre o están amplificando algo que siempre ha ocurrido hace años? Yo estuve leyendo un poco sobre el tema para interiorizarme bien sobre la violencia escolar, a ver cuándo es que empezó a resurgir. Y es en 1990 que empieza a aumentar la violencia escolar. Bien. Cuando se reformula un poco todo el plan educacional. Se deja de lado el autoritarismo y se pasa a una forma, digamos, de educación más light, sin tanta autoridad, sino donde se conversa con los chicos y se los hace partícipes de las normas. Bien. Esto dio como consecuencia que los episodios de violencia empiecen a ocurrir con una mayor frecuencia. Esto empieza a suceder a partir de 1990. Que imagino que también va en paralelo con el contexto económico, familiar, más allá de que sea, o sea, cuando llamamos light, no solo llamamos light a que se dialoga con los chicos, pues eso no lo veo como negativo. No es sino algo light de la negativo. educación, ¿no? Se dio que coincidió en el tiempo, no digo que sea una ok. causa, digo que
coincidió en el tiempo un cambio en la forma en que las instituciones llevaban a cabo su régimen de autoridad y un cambio en la conducta de los chicos. O sea, en una época se hacía mucho énfasis en que vengan uniformados, en que vayan uniformados, bien peinados, bien presentados. Todo era muy estricto. Se hacía mucho énfasis en la disciplina. Luego eso empezó a modificarse paulatinamente hasta que llegamos a lo que sucede hoy, que no es que hoy hay un aumento exagerado, sino que hay una mayor cobertura mediática de episodios que quizás antes no llegaban a los medios porque se quedaban, simplemente salían a los medios cuando había efectivamente un herido, cuando el hecho se consumaba. Claro, sí. En cambio ahora aparece también la anécdota en los medios. Todo este cambio en los medios de comunicación que hace que el videíto de Instagram o de Facebook llegue a la televisión, convierte cualquier anécdota en noticia. Entonces, ¿qué pasa? Los titulares de repente los vemos que se plagan de noticias de violencia escolar y vas a ver una por una, a ver cómo es cada uno de esos hechos de violencia escolar y te llevas una sorpresa. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que de 10 noticias, en solo 5 hubo un herido, resultó una persona herida. En las otras, si bien se titula violencia escolar, quizás fueron hechos confusos que aparentaban ser actos violentos, pero no lo eran. Por ejemplo, un chat donde mostraban armas que eran de juguete y donde fantaseaban con un supuesto tiroteo que nunca pensaron hacer. O sea, conversaciones privadas que los chicos antes podían tener en una habitación y que los padres nunca podían tener acceso, hoy se hacen públicas. ¿Por qué? Porque transcurren en un medio digital, en un WhatsApp, en un medio al cual tiene acceso el adulto. Entonces, el adulto hoy se entera de más cosas que antes, en realidad, del niño, porque tiene acceso a su celular, a sus conversaciones privadas por WhatsApp. Ahí te hago un punto, pero ¿entendemos? ¿Los entendemos o llegamos tarde? Porque a veces en la serie Adolescencia, por ejemplo, mucho se habla del mundo que aparece en las redes sociales y que no logramos entender. Yo creo que no podemos generalizar, no podemos decir los adultos no entendemos a los niños, porque eso es una generalización. La serie Adolescencia lo que hace es alarmar a los padres. Envía un mensaje muy fuerte, muy impactante, y les dice a los padres responsables que están en su caso cuidando a los hijos, como los que se ven en la serie, les dicen, ojo, vos no sabés qué está haciendo tu hijo, no sabés en qué está involucrado, no sabés cuánto está sufriendo y podés tener una gran desgracia. Ese es el mensaje que transmite la serie a los padres. A ver, Julieta. Cualquier chico normal puede ser un asesino. Ese es el mensaje que deja y es un mensaje fuerte y peligroso. Por un lado, esto como decís vos, que puede ser un mensaje fuerte y peligroso, pero por el otro lado pone en tensión algo que ocurre realmente. O sea, yo por ahí discrepo en alguna de las cositas que ella dijo. El cambio que se fue dando en las escuelas con respecto al tema de la autoridad y la manera de trabajar las conductas, las sanciones, todo esto tiene que ver todo con un cambio sociohistórico. Incluso en el lugar donde yo trabajo, que se llama Equipo de Orientación Escolar, es lo que antes se llamaba gabinete. Claro. ¿Por qué pasa ese cambio de un término a otro? No es caprichoso. Gabinete tenía que ver con un modelo médico hegemónico, donde se ponía el acento en el estudiante. ¿Sí? El estudiante no aprendía porque tenía poca capacidad, porque podía llegar hasta acá, porque era un burro, porque se llegaban a decir esos conceptos, ¿no? Sí. Y ahora se trabaja en equipo desde distintas miradas, con una trabajadora social, con una orientadora social, una orientadora de los aprendizajes, y en este caso mi cargo que es educacional, que tiene que ver con ubicar a ese niño no por fuera del aula, sino en su contexto, en el aula, en su familia, en su barrio, en su comunidad. O sea, hay muchas cosas que influyen en un niño a la hora de sus aprendizajes. Y pensás igual que Solana de esto de que la violencia por ahí se magnifica en los medios, pero no es que aumentó. Yo no creo... No digo que no es. Digo que hay muchos titulares, pero no todos los titulares corresponden a un hecho
de violencia grave. O sea, no todos los titulares que vemos hace 10 años hubieran podido estar en el diario, medios, porque no claro. había estado de las redes sistema de sociales, Yo de los cambiaría videos, el concepto de violencia escolar a decir violencias en las escuelas, porque violencia escolar parece como Sí, que fuese institucional. claro, como si fuese propio de la escuela la violencia, y en realidad es la violencia de la sociedad que se replica en la escuela, son las violencias. Sí, En realidad claro. nosotros hablamos de violencias, ¿no? Porque está la violencia de género, las violencias por discriminación de etnia, de religión, por cuestiones físicas, todo tiene que ver con esto, ¿no? Con discriminación, con estereotipos, con todo esto que se empezó a trabajar también socialmente, de construir los estereotipos, todo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, este trabajo de deconstruir se está manejando en las escuelas también a través de la ESI, que es lo que lleva a la violencia, ¿no? Si pensamos que la mujer solamente puede estar en su casa y que el varón tiene derecho a decirle cosas o a prohibirle, entonces en la escuela se va a ver esto, vos podés jugar, vos no, por ejemplo, ¿no? O vos... Sí, digamos, yo les pregunto, sí. pero para tratar de entenderlo, Sí, ¿les sí. llega a los chicos la educación básica de convivencia? O sea, ¿en las escuelas hoy estamos con esos contenidos o la escuela está como muy afuera de todo eso y está tratando los contenidos básicos de... No, te diría que trabajamos mucho más, o sea, los maestros trabajan con el diseño curricular y tienen la obligación de trabajar con la ESI, que la ESI engloba esto de la convivencia, son los derechos del niño, son la afectividad, los modos de vincularnos, y bueno, y desde los equipos también trabajamos en esto. Sobre todo tenemos, o sea, a veces hasta tenemos que recordarnos de que la mirada siempre es pedagógica, de que el objetivo es pedagógico, porque trabajamos mucho con esto de la convivencia. Porque si no hay buena convivencia es difícil que los chicos puedan apropiarse de los aprendizajes, si se sienten mal, se sienten hostigados. ¿Tienen historias que en este momento les haya llegado a alguna de ustedes en sus trabajos, que ustedes digan, esto me marca, me pone mal, esto hay que prestarle atención puntualmente a casos como este? Ya sé que todo caso es distinto, pero deben tener algunos puntuales, ¿no, Solana? ¿Casos puntuales que yo recuerde así de violencia? O algo que a vos te impacte desde tu mirada. A mí lo que me impacta es la violencia que hay en la sociedad y que se propaga. O sea, hay una violencia que tiene que ver con exponer a menores a contenidos violentos para los cuales todavía no tienen la madurez para ver, porque no pueden distinguir todavía del todo qué está bien y qué está mal. Entonces vos ponés a un nenito de 9 años jugando con un videojuego donde le tiene que clavar un cuchillo a otra persona o a otro muñequito, y le estás enseñando desde chiquito a usar un arma blanca para matar a través de un videojuego. Y eso está naturalizado. Y los padres no se dan cuenta que ese contenido no es apto para los chicos, y los padres mismos bajan o le compran al chico el videojuego. ¿Por qué? Porque todos lo tienen. Entonces así se va generando una exposición innecesaria a los menores a estímulos violentos que no hacen más que confundirlos a ellos con respecto a qué conductas son aceptables y qué conductas no son aceptables. Entonces, por un lado tenemos todo el tema que tiene que ver con una sociedad que expone a los chicos innecesariamente a la violencia. Desde muy chicos. Desde muy chicos. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos en Argentina, lamentablemente, índices muy tristes, índices de pobreza altos, hace mucho tiempo, no es de ahora, y en algunos sectores que están más desfavorecidos se ve con mayor frecuencia algunas conductas desadaptativas. Eso por otro lado. Y después tenemos todo el papel que lamentablemente a veces juega en contra de lo que tiene que ver con el aparato de propaganda, ¿no? Porque ahora se está instalando esta idea de que el adolescente o es una víctima de una etapa turbulenta y de un trastorno mental, o es un agresor, como lo vimos en la serie Adolescencia. O sea, la serie Adolescencia, ¿qué es lo que te quiere dejar? ¿Qué mensaje te deja? ¿Cuál deja? Porque te deja un mensaje depende de muy quién lo mire, fuerte. cómo lo mire. ¿Cuál es el mensaje que te quedó a vos de adolescencia? Con los padres que he hablado, les queda una sensación de miedo. Como, nuestros hijos están solos, están sufriendo. Sienten como que hay una distancia entre ellos y que esa distancia es negativa. Porque la serie, justamente, lo que hace es mostrarle a los padres
Ojo con no supervisarlo, que se puede estar metiendo en problemas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es normal que el padre de un adolescente sienta cierto distanciamiento respecto a su hijo? Sí. Sí, en ¿Por esa qué? etapa sí. Porque el hijo empieza a pasar mucho más tiempo con su grupo de pares y menos tiempo con sus padres. Y esto es lo esperable, lo normal. Entonces, cualquier padre de un hijo adolescente va a sentir esta distancia. Entonces, que no se alarmen, que no sientan que esta distancia es algo negativo. Es propia del desarrollo del chico. El chico Sí. se va creciendo y se va distanciando de los padres. ¿Y qué hacemos? En ese caso, ¿qué hacemos? ¿No? Como para estar cerca y a la vez dejarle su espacio de Claro, estar pero que esta lejos. distancia no significa Estar una atentos amenaza. también. Claro. No, pero además, sí, está bien que estés con tu grupo de pares, está bien que marques una diferencia con nuestra generación, porque es propio de la adolescencia, pero está bien también que ellos sepan que pueden contar con nosotros, que nosotros también le preguntemos cómo te fue en la escuela, cómo te va con tus amigos, que no se pierda el diálogo. Bien. Desde la escuela Claro. también promovemos, bueno, yo también personalmente considero eso. Claro, pero no es pero- algo negativo. No, Ahí quiero hacer no el es foco. negativo, pero sí me parece que está bueno para trabajar desde las escuelas con las familias, porque también nuestro trabajo tiene que ver, son los chicos, sí, porque les pedimos que tengan un poco no que estén controlando, pero que cuiden a sus hijos, a las cosas que están expuestas, que hablen Claro, de pero esas cosas. eso a veces no depende tanto de la escuela, porque hay familias Que no que están. están No viviendo en depende, pero contextos muy desfavorables no y que no tenemos- tienen el tiempo tampoco Sí, para bueno, ocuparse. pero no tenemos que dejarlo como algo ajeno a nosotros. Es algo Sí. del que también tenemos que ocuparnos. No, por supuesto Meterse que no hasta donde podemos. puedan, claro. lo que puedan. Claro, no podemos Sí. cambiar todo. Tenemos un límite, obviamente, que es lo que nos pone la Claro, realidad. es mucha pero bueno, carga, uno- digamos, que una escuela, además de enseñar contenidos, tenga que criar. No, pero hay que trabajar. Es No, mucho. criarlos no, pero sí trabajar en conjunto con la familia, con la comunidad. Nosotros desde los equipos hacemos mucho también trabajo comunitario. Nos juntamos hacemos mesas técnicas, se llaman con profesionales de la salud o de barriales, de referentes barriales, porque Sí. por ahí a veces Sí. si un chico está medio descuidado, digamos, por ahí por sus padres, porque los padres salen a trabajar todo el tiempo, y puede andar por la calle, por ejemplo, bueno, hablamos eso con el digo. club, tenemos Sí. toda esa interacción con la comunidad, que es otra manera de ayudarlo. Por eso, la escuela hoy carga con más tareas Cargo que con- hace sí, 30 sí. años, porque antes no se lee. Porque antes también pasaba que, cuando hablé del cambio, que cambió Sí. el contexto, antes la escuela no era obligatoria, la secundaria no era obligatoria. Yo siempre cuento, cuando yo tenía que empezar la secundaria, tuve que rendir examen para ingresar. ¿Sí? Y no es una escuela privada, nada, para ingresar a una escuela pública, normal. A la secundaria en mi época yo tenía que rendir examen. Ahora no. Ahora tiene acceso a todos porque se pone el obligatoria, enfoque en los derechos de los Sí. niños y de los adolescentes. ¿Sí? El tema redes sociales. Sí. Porque van cambiando, si bien Sí. quizás el tema adolescentes, todos fuimos adolescentes, sabemos que el bullying o no sé, el acoso o lo que sea siempre Sí. existió. Por ahí debe haber momentos en los que se incrementa más, otros que menos, no sé. Pero ahora las redes sociales es un factor que antes no estaba. Entendemos desde los adultos y sobre todo ustedes que trabajan en esta problemática, ¿entendemos el idioma que ellos manejan o llegamos tarde? Porque en la serie de adolescencia, cuando llegamos a entender un poco el idioma que manejaban, ya este chico había matado. Entonces, Claro, pero vos estás partiendo de la idea de que hay un chico que mata por un incidente que tuvo en una red social. No, es y eso el- es una el mirada muy justici- simplista. no, por supuesto O sea, por supuesto que no no, es tu porque culpa, no. ojo, es lo que deja la serie flotando, es la idea que Sí, transmite la serie. yo creo que lo podemos Entonces, dividir, porque no hay que llegar a esa instancia, por supuesto, pero No, los pero chicos puede padecen suceder, quizás pero la puede suceder problemática. algo de esto, porque la violencia simbólica, nosotros hablamos de hostigamiento, no de bullying en las Bien. escuelas, en educación, porque bullying es una terminología inglesa Sí, y que además tiene que ver con hablar de una persona, un victimario y una víctima, y son como posiciones muy, muy consolidadas, esos tienden a como a cristalizar ese ser, ¿no? hostigamiento. El ¿Cómo? hostigamiento, hablamos de hostigamiento. De Sí, cuando de hostigamiento, permanentemente. claro. No decimos bullying por esta cuestión de que no hablamos de un victimario, sino que lo vemos como cuestiones vinculares, Bien. relacionales. ¿Sí? Si lo tratamos además como una víctima o como un victimario, se van como haciendo carne de esos términos y de esas identidades.
Entonces, bueno, lo manejamos a nivel grupal, trabajamos situaciones, no casos, ¿sí? Y se trabaja mucho desde la prevención, desde los talleres, la comunicación, el tema de que ellos sepan que tienen que hablar, ¿no? Sí. Pasar por la palabra. Eso solo no lo frena, no frena nada. O sea, ponemos el hincapié en eso, pero muchas veces la violencia pasa. Hostigamiento tiene más que ver, más que con cuestiones físicas, que a veces las hay, violencia física hay, pero es muy silencioso. Claro. Son por ahí cosas que los chicos viven, se dicen en voz bajita, y los docentes a veces no se enteran. Claro. Y a veces hay que prestar atención a otras cosas, porque por ahí no son tan visibles esas violencias, ¿no? Por debajo le dicen vos gordo, o vos que sos pobre. Sí, y después sigue, yo remarco las redes sociales porque después no termina ahí, o sea, puede seguir las 24 horas del día. Sí, después sigue, claro, el hostigamiento, por las ese redes es el sociales, tema. que suben una foto, que la ridiculizan, la reenvían. Sí. Y eso Solana. genera un sufrimiento un padecimiento subjetivo. Sí. Claro, no, yo lo que no quiero que quede, que los padres más que nada. No, sí hay que quiero culpabilizar. no quiero que a los padres les surja un nuevo temor. Ujú. O sea, si tu hijo o tu hija está sufriendo bullying, eso no lo convierte automáticamente en que aumenta el riesgo de cometer un delito. Ujú. No es No, así. claro. Entonces, de alguna manera, el mensaje de la serie es ese. Es ojo, porque el bullying puede desencadenar en un asesinato. Y eso es falso. Bien. Es una idea falsa que hasta el mismo protagonista de la serie dice cualquier chico normal puede realizar un crimen. Dijo Sí. algo así en un titular. A cualquier chico normal le puede pasar lo que le pasó y el nombre del protagonista. Sí. Y eso no es verdad. No. No es verdad. No, porque si Entonces, no, sería los una padres se masacre tienen que permanente. quedar tranquilos que si ustedes se hicieron cargo de sus hijos y los cuidaron y están presentes, sus hijos no van a reaccionar de esa manera frente al bullying. Van a buscar una manera adaptada de reaccionar. Entonces hay que diferenciar lo que es un comportamiento adaptado y un comportamiento inadaptado. Uno que se ajusta a la regla y uno que no se ajusta. Entonces, para que un chico actúe de una manera tan desproporcionada, tiene que tener un problema subyacente. No podemos Sí. hablar de que el contexto fabrica asesinos, porque eso no es así. No, no. Ujú. No, eso claramente. Digo, igual, tenemos señales, hay señales, hay eso señales. para los padres que lo que esté sufriendo el chico, más allá de, es el extremo lo de la serie, pero tenemos ciertas señales que podemos prestar atención, ¿no? Sí. Julieta y después Solana, Sí, sí, vos como para hoy prestar atención los preguntabas- padres de adolescentes. Preguntaba si pensábamos en casos concretos. Sí. Bueno, yo todo el tiempo, porque estoy todo el tiempo mirándolos a los chicos, escuchándolos, viendo si un día vienen más, o si lloran en la entrada de la escuela. Yo trabajo mayormente en escuelas primarias. Bien. Si lloran mucho que no quieren entrar, por ejemplo, o si siempre justo antes de ir a la escuela les duele el estómago, o la conducta, o sea, hay pequeños indicios que nos hacen no decir, bueno, este chico está siendo hostigado, pero sí, bueno, a ver, vení, ¿qué te pasa? ¿Te está pasando algo? Yo te escucho, ¿no? Después, bueno, ahí se trabaja también con las familias, se los convoca, pero sí, hay, en general también veo mucho, ¿no? Cuando un chico suele agredir o suele estar violento, no ser, Sí. tiene que ver también con esto, con reaccionar a algunas cosas que viene soportando, esas violencias simbólicas, Sí. y bueno, reacciona rompiendo un poco con disruptiendo. No me sale. Sí, Bueno, sí. Pero debe ser difícil, algún caso te ha pasado que es muy difícil, Sí. o por lo menos es muy difícil que hablen, o es difícil y debes Sí, llamar a la familia, porque la muchas familia no veces aparece, no. Sí. Sí. Muchas veces no nos damos cuenta tampoco, o sea, Claro. muchas veces nos damos cuenta, sí, por ahí un poco tarde, pero por lo menos yo no he tenido casos así graves, ¿no es cierto? Situaciones de mucha gravedad, pero
sí se está trabajando mucho desde las escuelas, desde la Dirección de Psicología, que es a la que yo pertenezco, con esto, con el cuidado y la mirada cuidadosa de los niños, niños y adolescentes. Bien, Solana, las señales que tenemos que estar atentos y que decir, bueno, por ahí hay que estar atento a X cosa que en general sucede entre los adolescentes. Las señales respecto hacia un de que chico están padeciendo alguna situación puntual, no que sean asesinos, digamos, que ellos estén padeciendo una situación que los está haciendo sufrir. Y la señal es que se va a ver un estado de ánimo disminuido, se va a ver vas a ver al nene que está más retraído, más callado, lo vas a notar distinto y te vas a acercar, le vas a preguntar qué le pasa. Generalmente no quieren hablar del tema, les cuesta mucho hablar de eso porque los hace sentir muy mal. Qué importante que es. Yo a veces veo que muchas mujeres, sobre todo mujeres víctimas de violencia o lo que sea, cuando se animan a hablar, el caso quizás más extremo es Telma Fardín, pero digo, el ataque que recibió, yo digo, ¿cómo hizo con semejante ataque? Y cuando las escuchás, porque presto mucha atención a ver cuando explican cómo llevaron adelante el ataque, primero es muy difícil. Julieta Prandi, por ejemplo, ¿no? Dice, me atacan, pero por el otro lado, llegás a un universo tan grande de personas que padecieron lo mismo y que te agradecen que haya sido esa voz que la llevó adelante, que bueno, decís, bueno, fue por una buena causa. El tema es, bueno, los chicos, ¿cómo hacemos para que traten de entender que no está bueno hostigar a la gente, que no está bueno que la violencia se instale de esa manera, qué sé yo? Y cuando vos ves que la violencia, a mí me pasa así por mi trabajo de ir a lugares, escuelas públicas, donde los chicos, la verdad son contextos muy difíciles socioeconómicos, muy difíciles. Y cuando vos ves, y los chicos van y votan, pero cuando vos ves que, y más allá del gobierno, pues, la violencia yo lo veo que están todos, viven como en otro planeta, viven en otro planeta de todos los gobiernos. Pero cuando la violencia está arriba, ellos piensan que la violencia queda ahí, en las redes sociales, la violencia baja. Y no está bueno ese mensaje. A mí no me gusta, no soy partidaria de que creo que la violencia queda ahí pululando en las redes sociales, no. Baja, cuando llega a un sector donde los chicos están creciendo y están muy alejados de su familia o lo que sea, es muy difícil controlar eso. También me gustaría que desde arriba entendieran eso. Bueno, eso es mi percepción de cómo lo veo abajo. A mí sí me pone mal la violencia en redes, porque por eso mismo. Si quedara ahí, bueno, hagan lo que quieran, qué sé yo, son perfiles falsos, muchas veces dicen cualquier cosa. Noto que o cala hondo en la gente, que te hace tomar decisiones, decir, che, yo me voy de las redes porque me siento mal, me atacan mucho, o peor, los ofende mucho a los chicos y se genera ese ámbito de violencia bajo. Yo es lo que veo desde afuera, como periodista, no como psicóloga ni nada, y me gustaría, si vos me decís que se trabaja en las escuelas, buenísimo, no sé si en todas se puede o se está atacando. Sí, tenemos el lineamiento, el sistema educativo es así, bien... Se puede. Sí, me deja un poco más tranquila. Yo a veces siento que todo se puede, no, yo lo que aconsejo a los padres es que hasta los 15 no le compren al hijo un celular, hasta los 15. Porque no lo necesitan, o sea, salvo que tengan el Nokia 1100, ese que es para llamar, para poder comunicarse entre ellos, pero es ofrecerles algo que puede ser adictivo en un momento que no lo necesitan. Pero por ahí en la secundaria ya a los 13 te lo piden para... Pero no está bueno. No está bueno. Ya a los 13... No está bueno tampoco que lean de una pantallita de ese tamaño, o sea, todo lo que viene con el celular no está bueno, es mejor... tratar de que sea lo más tarde posible, lo que más se pueda, porque no lo necesitan. Los chicos necesitan, los de primaria, jugar con cosas concretas, o sea, no necesitan estar con el celular para nada. Es preferible que jueguen a la pelota, que dibujen, que hagan cualquier juego tradicional como los que hacíamos nosotros antes de que estén con el celular. Es adictivo el celular. Y cuando es inevitable y ya lo tienen, ¿algún tip? ¿Algún consejo? Ya, bueno, llegan a los 15, ya lo tienen. Bueno, que sea como el televisor, que se disponga 1 hora por día, de 5 a 6, tomás, te lo doy, lo puedes usar de 5 a 6. Que sea con un horario fijo estipulado. Bien. Como teníamos nosotros con la televisión de chicos. Y ofrecer otras cosas. A mí en lo particular, familiarmente, con uno de mis hijos, me cuesta bastante sacarle el celular. Sí, está mucho con el celular. Le ofrezco otra cosa. Fíjate. Bueno, ven y vamos a hacer esto, vamos a caminar, vamos a tal cosa, o ayúdame en esto. Entonces ahí sí, pero si no
me sirve como chupete tecnológico, digamos, entre comillas, ¿no? Decir, bueno, que para que no moleste te lo dejo, pero, que es lo que pasa mucho. Vos sos la adulta, vos sos la que ¿sí? tiene que poner las normas. No puede ser que los padres ahora respeten las normas de los hijos. O sea, se invirtió todo. Vos sos la adulta, le decís, mira, te lo regalo, pero con esta condición. Lo usás de 5 a 6. Estas son las normas. Y las normas se respetan en casa primero y después en la escuela. Vean. Sí, bueno, cada familia tiene su dinámica y sus particularidades. Y, o sea, gracias por el consejo. pero dejamos- también opino Te lo digo, mismo. porque- es importante pero que haya sí, normas sí, dentro sí. de la casa también. Yo también opino, Porque pero a veces es la forma de aprender para que después las puedan respetar en el afuera. Poner el límite también para mí implica, para mí no, siempre que aconsejo a un padre poner un límite, le digo mostrarle qué otra cosa sí. Sí. No es el no por el no, sino, bueno, a partir de hasta acá sí y de acá para acá podés tal otra cosa. O sea, ofrecerles otras No, alternativas. Julieta Solana, me quedaría charlando hasta... Pero tenemos que cerrar la nota. Bueno. Así que yo les agradezco a las dos. Es un tema que da para hablar un montón y más es como que te vas ramificando e incluso hay temas más complejos, pero no llegamos a hablarlo ahora, que es el tema de la droga, el avance de la droga y cómo llega a los chicos y cómo complica todo. Pero bueno, eso es mucho más complejo, así que... Yo quiero dejar un mensaje final. Eso, me encantaría, sí. Cuando hablamos de adolescencia, hablamos de una de las etapas más lindas de la Sí. vida. En la adolescencia, los chicos por lo general se enamoran por primera vez, tienen su primera experiencia sexual. O sea, es la etapa que vos le preguntás a cualquier persona que te cuente un lindo recuerdo y te va a contar algo de la adolescencia. Entonces, no hagamos de esta etapa algo patológico, Bien. no lo relacionemos con el crimen, con el bullying, con todo lo negativo, porque estamos hablando de un porcentaje muy, muy chiquito de casos que no representan la etapa de la adolescencia, que es una etapa de florecimiento, es una etapa hermosa. Así que quedémonos con lo positivo. En la adolescencia, por lo general, ocurre el primer enamoramiento. Y de paso, les cuento que tengo un libro escrito Sí. que se llama El día tan esperado, que cuenta la historia de una chica joven que se enamora sucesivas veces. Me encantó. Sí. Y me gusta quedarme con eso, hasta me alivia un poco cuando Sí. cubrís algunos casos que son difíciles, pero me alivia esto que estás diciendo. Julieta, último mensaje. Nada, estar en familia, mirándonos, escuchándonos, no tanto con la pantalla, sino justamente, bueno, conectarnos más, ¿no es cierto? Eso... Y si algún adolescente que no cuenta con esa familia y está escuchando, bueno, puede ir a la algún escuela. otro, Siempre hay alguien. Algún otro. Alguien tiene que haber, Bien. alguien en quien yo puedo confiar, un profesor, la directora, un amigo, la mamá del vecino, lo que sea. Alguien en quien yo pueda confiar y contarle las cosas, tiene que haber. Gracias a las dos. Gracias. A vos. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que